Hola, yo soy Dante y el motivo que me hace reunirme con ustedes esta semana es porque vamos a caer en la ambiciosa tentación de explicar un fragmento de la mitología griega con los arcanos del tarot. ¿Cuál es nuestro propósito? Y esperamos lograrlo. Explicar esa parte o ese pedazo de la mitología griega con los arcanos, representándolo, en las figuras de los arcanos del tarot, y con esto hacer de forma didáctica y matar dos pájaros de un tiro, es decir, explicar el mito griego y explicar las personalidades de los arcanos que tiene que ver o que vamos a usar para ejemplificar dicho mito. Bueno, vamos a hablar del mito de Ícaro, muy conocido, y de su padre Dédalo, ¿no? Y para ello pues vamos a ponerles en contexto. Yo sé que mucha gente lo sabe, pero vamos a hablar un poco del contexto. Resulta ser que el rey Minos, para apresar al Minotauro, a la bestia del Minotauro, manda a construir un laberinto, ¿no? Y le pide a su hombre de confianza, a su ingeniero, a su persona habilidosa del reino, que es nada menos y nada más que Dédalo, que construya dicho laberinto, ¿no? Entonces vamos a empezar acá. Vamos a representar a Dédalo como el ermitaño, con el arcano 9 del ermitaño, la figura de la luz, la figura de la verdad, la figura que construye de forma positiva el inconsciente. Y también porque tiene que ver justamente con Hermes. Hermes es el mensajero per se de Zeus, es decir, simbólicamente es el intelecto al servicio del espíritu, es decir, el intelecto representado por Hermes o por el ermitaño, que es el intermediario entre el hombre y el espíritu, o se hace Dios, o se hace Zeus en este caso, ¿no? Así que el ermitaño y Dédalo son lo mismo en nuestro cuento mitológico, ¿no? Entonces el asunto es de que a Dédalo le mandan a construir el laberinto, ¿no? La construcción del laberinto. Y lo hace así, pero resulta ser que en esta construcción, por planes también del rey Minos, del malvado rey Minos, Hermes y su hijo Ícaro quedan apresados en su propio laberinto. Así que vamos a ver cómo Hermes, y lo vamos a invertir para explicar la forma negativa, ¿no? Hermes construye prácticamente, sin querer, construye su propia prisión, construye su propia cárcel, ¿no? Se queda encerrado, sin esperanza de libertad, apresado prácticamente en su propio inconsciente. Dédalo, que es el ermitaño invertido, se enjaula, se encierra, se aleja prácticamente en su propia construcción. Y bien importante, en su propio laberinto y construcción mental, en su propio ego, ¿no? En su propio laberinto inconsciente. Así que vemos que Dédalo, vamos a poner acá, Dédalo y su hijo y su ayudante, que no es nada más y nada menos que Ícaro, que vamos a representar con el mago, esta persona alquímica, esta persona poderosa, también buenísima con las manos, que construye, que hace cosas nuevas, que es siempre innovador y que tiene mucha creatividad. Entonces, Dédalo e Ícaro están apresados prácticamente en su laberinto inconsciente. Resulta ser que ambos personajes empiezan a ver la forma y quieren ver cómo pueden escapar de su propio laberinto que el padre Dédalo construyó. Entonces veremos cómo es ambos que la representación del intelecto intentan construir, ¿no?
intentan construir un aparato o algo para poder salir de su laberinto. Así que construyen unas alas, ¿no? Unas alas de cera. Que esto se traduce perfectamente en cómo el padre le da las herramientas al hijo para buscar su libertad. Y Dédalo, que ya le construyó las alas para volar del nido, le da un consejo a su hijo y le dice no volar más allá, buscar justamente la templanza, el punto medio, la mesura, y pone en guardia a su hijo de no elevarse más allá de la tierra, es decir, de no perderse en la perdición, perdón por la redundancia, o no perderse en la búsqueda de la vanidad, en la búsqueda inútil de la gloria, que no tenga esperanza de alcanzar la región sublime de la gloria, la región sublime de el sol con el aparato del intelecto y de la vanidad, que es la representación de las alas de cera. Ahora, ¿qué representa, por ejemplo, las alas en la cuestión simbólica? La representación de las alas en la cuestión simbólica, según este estudioso de la mitología de Paul Diel, se llama, en su libro Mitología, Simbolismo de la mitología griega, dice que las alas simbolizan la imaginación sublime de los espíritus puros. Por eso los ángeles, el mismo Hermes, que tiene en los zapatos alas, Pegaso, justamente lo que representan es la inspiración divina, ¿no? La imaginación perversa, lo negativo, la vanidad, la cuestión oscura va a estar representado con alas de murciélago, con alas del demonio, ¿no? Que es la imaginación perversa, la vanidad, el caer justamente en el ego, la egolatría, ¿no? Entonces, todo esto lo va a simbolizar las alas de los animales nocturnos, en este caso el diablo, ¿no? Ícaro, que es la figura del intelecto, no es nada astuto, es decir, es intelectual y es muy bueno con las manos, pero jamás le presta la atención del consejo al padre, ni no le presta atención, y lo que él busca es justamente volar, ¿no? Con estas alas de cera, ¿no? Hasta el sol, que es el símbolo de la egolatría, que es el símbolo de la vanidad, ¿no? Prácticamente. Entonces, vamos a poner acá a Ícaro invertido, porque ya es justamente preso y está justamente ciego por la vanidad, por su ego, influenciado por las alas falsas, por el diablo, y quiere ser llevado con dichas alas falsas hacia el sol, que es la representación de la gloria y también el símbolo del espíritu. El vuelo hacia el sol, bien importante, simboliza la espiritualización, pero el vuelo con alas de cera no es una forma sensata, sino que cae en la exaltación vanidosa. Ícaro no escucha el consejo del padre, ¿no? Él cree más en su intelecto, y cuando se acerca al sol, que es el símbolo de la vida y del espíritu, sus alas artificiales se desploman, el inconsciente, que es la representación de la sombra también del diablo, inflige el castigo, e Ícaro cae prácticamente fulminado al mar. El mar, que es la representación de la vida, o es el símbolo de la vida, con aventuras y peligros profundos, poblado de monstruos, como podemos ver, poblado de monstruos, que tienen que ver justamente con el inconsciente. Ícaro cae al mar y a las regiones submarinas del inconsciente, de donde justamente él pretendía huir de dicha prisión.
Ahora es bien importante y bien curioso esta situación. Resulta ser que el padre, ¿no? El padre construye un laberinto, ¿no? Pero vemos que el padre construye el laberinto de forma invertida, de forma negativa. Es decir, él también es preso por su inconsciente. Sin embargo, le dice al hijo la forma en cómo liberarse, pero el hijo nunca hace caso. Entonces podemos decir que el hijo, Ícaro, padece lo que construye el padre. Y así vemos también, de paso, cómo el hijo es apresado por el laberinto generacional, es decir, por el inconsciente familiar. Es devorado por el propio inconsciente estructurado desde la familia. Vemos ahora entonces que Ícaro, lo ponemos así, invertido, ahorita no está invertido, ahorita está Ícaro, que es la representación del mago, vamos a ponerlo acá, de forma invertida ya, porque está viendo hacia su lado oscuro, hacia su sombra. Ícaro, de forma invertida, es la representación del intelecto insensato, de la imaginación perversa, de la exaltación de la vanidad frente al espíritu, la locura de grandeza y el megalómano por excelencia, es decir, esta persona que fantasea con poder, de creer que tiene más de lo que posee, el deseo de la gloria, de poder y aferrarse a ello de manera enferma, es la representación del mago de manera negativa, encauzado por la sombra del demonio, y la representación de Ícaro, devorado en su propio laberinto o en su propio inconsciente, de cierta manera familiar, ¿no? Ahora, esto tiene muchísimo que ver con algunas personas que vienen a consulta, muchos amigos que también nos dicen sobre la construcción de sus sueños, estos sueños que dicen que de repente vuelan, esta cuestión de que de repente están volando y se levantan con mucha angustia. En ciertos casos el soñar con volar es el deseo vanidoso de superar al otro, como vimos en este caso, y sin embargo todo deseo exaltado se vuelve en culpa y en vanidad, como también vimos en esta representación. Inclusive en el sueño de la caída, muchas veces se sueña que vuela y muchas veces también se sueña que se cae, que es la consecuencia invulnerable o ineluctable, de una falsa actitud frente a la vida real, esto es, por imaginarse y fantasear más de la cuenta con la gloria y con el deseo de superar a los demás por medio de la vanidad. Bueno, espero que les haya gustado esta representación de la mitología griega y esperamos platicarles más a futuro. Cualquier comentario, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Yo fui Dante.